Vamos a iniciar con la parte de español, iniciando con el siguiente texto. Ciencia y filosofía. La filosofía es la disciplina que por excelencia se ocupa del pensamiento. Los filósofos siguen siendo esos enamorados de la sabiduría, cuya labor consiste en preguntarse cosas acerca de la vida y el mundo. Los científicos, por el contrario, son vistos como personajes que se ocupan de una labor más práctica: realizar experimentos para poner a prueba sus hipótesis sobre cómo funciona la naturaleza. Cuando un científico se enfrenta a una pregunta que no puede contestar, es frecuente que responda: "Eso es muy filosófico", dando a entender que no se debería perder el tiempo con ese tipo de temas. Sin embargo, la relación entre ciencia y filosofía es muy antigua y estrecha. De hecho, las diferentes ciencias surgieron históricamente como parte de la filosofía y luego fueron independizándose conforme dejaron de ser disciplinas basadas primordialmente en la reflexión para convertirse en actividades centradas en la experimentación. Existe una rama de la filosofía que aborda exclusivamente los problemas de la ciencia. Algunos son los siguientes: que también funcionan las teorías científicas como representaciones de la realidad, que distingue a la ciencia de otras formas de conocimiento, cómo deciden los científicos abandonar una teoría para adoptar otra, y finalmente la pregunta de los 64,000 pesos: ¿por qué funciona la ciencia? Porque a pesar de lo que pudiera pensarse, no es para nada obvio que la ciencia nos proporcione conocimiento objetivo de la naturaleza. Solo nos brinda modelos e interpretaciones que pueden ser más o menos correctas o engañosas. De hecho, no puede demostrarse que la ciencia sea intrínsecamente superior a otras formas de conocimiento, y sin embargo los resultados prácticos que ofrecen son incomparablemente más efectivos que los de cualquier otra forma de abordar la realidad. Incluso algunos filósofos han desarrollado recientemente una epistemología evolucionista que sugiere que la ciencia es una adaptación de nuestra especie, cuya función es aumentar nuestras posibilidades de supervivencia, la ciencia como producto de la evolución. Todo científico debería conocer algo de la filosofía de la ciencia. Desgraciadamente hay muchos que no solo la conocen, sino que la desprecian o incluso la ven como algo amenazante, y es una lástima porque no se puede trabajar bien en algo si no se sabe cómo funciona. Entonces, primero vamos a analizar el texto que tenemos. La ciencia y filosofía. Este es el título de cada de mi texto, ¿ok? La primera parte que tenemos aquí sirve como introducción porque te dice lo que es la filosofía, lo que los filósofos piensan, lo que los científicos piensan, y tenemos aquí una parte que es súper importante que más adelante, que es por el contrario, que es una función de contraste, porque te está diciendo: los filósofos siguen siendo esos enamorados de la sabiduría. En contrario, los científicos, perdón, son personas que usan una labor más práctica, realizan experimentos y bla, bla, bla. Entonces, en la introducción, esta es introducción. Tenemos una parte de contraste que es el primer párrafo. Parte de aquí donde te dice: existe una rama de la filosofía que aborda exclusivamente los problemas de la ciencia, algunos son los siguientes, y te empieza a ejemplificar. Ya te está desarrollando más el tema, sigue hablando del tema, sin embargo lo va desarrollando más, y por lo tanto ya es el desarrollo. Aquí se sigue desarrollando, y al final dice: todo científico debería conocer algo de la filosofía de la ciencia. Desgraciadamente, hay muchos que no solo la conocen, que no solo no la conocen, sino que la desprecian o incluso la ven como algo amenazante. Aquí es la conclusión del texto. Él ya está llegando a una conclusión a por qué pasa esto, por qué los científicos no apoyan mucho la filosofía y demás, ¿no? Y aquí el autor está dando una, como algo que él piensa. Porque a pesar de lo que pudiera pensarse, no es para nada obvio que la ciencia nos proporcione conocimiento, bla, 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 bla. Te está diciendo como por qué. Entonces es el por qué. O los argumentos.
este ejercicio yo siempre les recomiendo, obviamente no que vayan identificando después de leer el texto del examen, porque generalmente son textos muy largos, sino que conforme lo van leyendo van diciendo, oh, esto está aquí, esto está acá, que lo lean concentrados para que puedan irse dirigidamente a cada parte del texto, dependiendo de cada pregunta, sepan a dónde buscarlo y que no tengan que volver a leer todo el texto para encontrar a qué se refiere la pregunta. Entonces, selecciona la opción que indica con precisión la estructura del texto. Entonces ya vimos, la respuesta es la D porque inician con una introducción al tema, después desarrollan el tema dándote ejemplos y bla bla bla, los argumentos del autor y la conclusión. La respuesta correcta es la D. El primer párrafo presenta una estructura de oposición, interrelación, correlación o contraste. Vamos a volver al primer párrafo, que te empieza a decir que lo que es la filosofía, los filósofos, lo que hacen los filósofos, por el contrario los científicos hacen tal cosa. Entonces está haciendo una estructura o una función de contraste. La respuesta correcta es la D. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor la idea principal del texto? Cuando nos digan ese tipo de preguntas, la idea principal del texto, generalmente siempre vamos a buscar la conclusión, chicos. Nos vamos a ir al texto y vamos a ir a buscar la última parte del texto, en que concluye el texto. Nos vamos y dice, todo científico debería conocer algo de filosofía en la ciencia. Desgraciadamente hay muchos que no solo no la conocen, sino que la desprecian o incluso la ven como, como algo amenazante. Y es una lástima porque no se puede trabajar bien en algo si no se sabe cómo funciona. Entonces, ¿a qué se parece esto? A. Los científicos deben conocer la reflexión que ofrece la filosofía sobre el quehacer científico. De este modo podrán realizar mejor su trabajo. B. Dado que las diferentes ciencias surgieron históricamente como parte de la filosofía, ¿debe haber una complementariedad entre la ciencia y la filosofía? No. Hay que ver el objetivo. El objetivo te está diciendo, la ciencia tiene que trabajar de mano con la filosofía, no pueden estar separados. Pero no te está diciendo que todas las ciencias surgieron de la filosofía y bla, bla, bla. Está hablando de otra cosa. Aunque da resultados más prácticos que otras formas de conocimiento, la ciencia no debe considerarse la única forma de explicar la realidad. No. Hay que ver bien el objetivo. Si ustedes se regresan, todo el objetivo es, la ciencia debería estar de la mano con la filosofía, entonces tampoco. Y la D, los científicos deben comprender que sin filosofía no hay ciencia y los filósofos que la ciencia llega a conclusiones y resultados prácticos muy efectivos. Pues tampoco. Entonces la respuesta correcta es la A. Igual, recuerdan, la idea principal es la conclusión del texto. Ok, tenemos que saberla ubicar. ¿Cuál de los siguientes temas se aborda en el texto? El origen de la filosofía, pues habla de qué es lo que trata la filosofía, pero no habla del origen. La reflexión filosófica de los científicos, pues de manera puede abarcar, sin embargo, aquí te está diciendo que los científicos no tienen reflexión filosófica. Te está diciendo que les hace falta la filosofía, por lo tanto no. C. Los objetivos de la ciencia y de la filosofía y el origen histórico de las ciencias. Esto tampoco. Y los objetivos de la ciencia y de la filosofía es la respuesta correcta. La respuesta C. Con la expresión, eso es muy filosófico, el científico A. manifiesta su desconocimiento de la filosofía. B. Acepta que la filosofía tiene su propio campo de estudio. C. Admite que la ciencia no puede explicarlo todo. O D. Refleja su forma de entender la filosofía. Vamos a irnos con esta parte de aquí. Cuando un científico, este tipo de preguntas es el que ustedes tienen que saber identificar. Ok, esa parte, ¿dónde la leí? La leí casi al principio, la leí a la mitad del texto, la leí a la última parte del texto para que no tengan que buscar en todo el texto esa parte. Entonces, cuando un científico se encuentra una pregunta que no puede contestar, es frecuente que responda, eso es muy filosófico, dando a entender que no se debería perder el tiempo con ese tipo de temas. Entonces, la respuesta, ¿cuál? ¿Manifiesta su desconocimiento de la filosofía? No.
¿Acepta que la filosofía tiene su propio campo de estudio? Tampoco. ¿Admite que la ciencia no puede explicarlo todo? Tampoco. Simplemente refleja su forma de entender la filosofía. Si las ciencias son actividades centradas en la experimentación, se puede inferir que tiene como última finalidad. Son actividades centradas en la experimentación. Se puede inferir que tienen como última finalidad medir la realidad, observar la realidad, explicar la realidad o clasificar la realidad. Es explicar la realidad. La respuesta número C. Aquí, determina la relación que deben guardar los enunciados en los siguientes fragmentos. Selecciona el grupo de conectores que permite realizar dicha relación. El Banco de México ya es autónomo, espacio, debe seguir siéndolo. El Congreso debe preocuparse por establecer la relación jurídica y política con esa institución, espacio. Su operación no esté disociada de los mecanismos de representación, espacio, son inherentes a la función pública. Iniciamos con la primera parte. El Banco de México ya es autónomo, debe seguir siéndolo. Aquí es como una igualdad. Es autónomo, debe de seguir siéndolo. Si yo pongo por lo que debe de seguir siéndolo, aquí ya el por lo que es de manera de contraste o de resultado. Por lo tanto, la igualdad puede ser y, así que y de. ¿Sí? Ahora, el Congreso debe de preocuparse por establecer la relación jurídica y política con esta institución, dado que su operación no esté disociada, para qué o de modo que. Generalmente siempre funcionan para lo mismo esto. Entonces, ¿en cuáles me voy a basar? Pues en la última, los cuales, pues y qué. Su operación no esté disociada de los mecanismos de representación. Los cuales son inherentes a la función pública, pues son inherentes a la función pública o que son inherentes a la función pública. El pues te está diciendo también como una manera de resultado, o por qué, o debido a qué. Por lo tanto, esta no coincide. Los cuales y qué. Esta puede ser y esta puede ser, sin embargo, los cuales, aquí suena redundante con los. Por lo tanto, este no se tiene que poner, se tiene que poner el qué. La respuesta correcta es la D. ¿Cuál de los siguientes enunciados está redactado correctamente? Los papás de Ernesto no lo dejan que haga solo las cosas. Este está redactado incorrectamente porque lo está siendo redundante con Ernesto. Los papás de Ernesto no lo dejan. Yo puedo decir los papás de Ernesto no dejan que haga solo las cosas. Aquí las cosas, también suena un poco fuera de tono. Por lo tanto, esta es una respuesta incorrecta. Los papás de Ernesto no dejan hacer solo sus actividades. Tiene un poco de sentido porque los papás de Ernesto no dejan hacer solo sus actividades. Vamos a compararlo con la C. Los papás de Ernesto no dejan que haga solo sus actividades. Si ustedes lo comparan, tiene más sentido la C que la B. Y los papás de Ernesto no lo dejan que haga las cosas solo. No, pues no, esta no. Entonces la respuesta correcta es la C. Elige el párrafo con la mejor redacción. Me voy a saltar la pregunta anterior porque quiero que contestemos mejor esta pregunta sobre la puntuación apropiada. ¿Cuál es la puntuación apropiada de estas cuatro opciones? El coronel Juan Morales, se apodera de un cañón montado en uno de los ángulos, y aprovechándose de la confusión de los defensores, introduce a la fortaleza un buen número de soldados. Para empezar, esta el coronel Juan Morales, se apodera de un cañón montado. Acuérdense, chicos, que las comas vocativas siempre se debe de poner uno al inicio y uno al final. El coronel, Juan Morales, se apodera de un cañón montado en uno de los ángulos, y aprovechándose de la confusión de los defensores, esta coma y esta coma
está bien utilizada porque es un ejemplo. Introduce la fortaleza de un buen número de soldados, punto. Vuelve los cañones hacia el interior, punto, y empieza a disparar, punto. Los tejanos se retiran al convento y a la iglesia, coma, protegiéndose de las barricadas de sacos de arena. Esta coma es la que hace que esta sea la incorrecta. La B. El coronel Juan Morales se apodera del cañón montado, coma, en uno de los ángulos y aprovechándose, coma, de la confusión de los defensores, coma, introduce la fortaleza. Solamente con esta parte, chicos, yo me puedo dar cuenta que está mal puntuada. ¿Por qué? En uno de los ángulos y aprovechándose, coma, de la confusión y de los defensores, aquí la coma no tiene ningún sentido, no se tiene que utilizar la coma ahí porque no te está ejemplificando nada, no está haciendo una coma vocativa, no estás omitiendo una palabra que ya se está introduciendo, sin embargo se está cortando algo de lo cual debería tener continuidad, por lo tanto es incorrecto. C. El coronel Juan Morales se apodera de un cañón montado en uno de los ángulos y aprovechándose de la confusión de los defensores, coma, introduce la fortaleza un buen número de soldados, punto. Vuelven los cañones hacia el interior y empieza a disparar. Los tejanos se retiran al convento y a la iglesia, coma, protegiéndose en las barricadas de sacos de arena. Si se fijan, la diferencia que tiene esto es que aquí también está puntuado y empieza a disparar. Sin embargo, sigue siendo el mismo, sigue hablando de lo mismo, por lo tanto, este está bien punteado. A comparación de la A. El coronel Juan Morales aquí también podría estar coma y coma, sin embargo no es de ley que tenga que aparecer, por lo tanto se puede tomar como correcto. Se apodera de un cañón montado en uno de los ángulos y aprovechándose de la confusión de los defensores, coma, introduce la fortaleza un buen número de soldados. Está bien correcto. El y aprovechándose, igual aquí se podría utilizar una coma, sin embargo el y también funciona como separador de dos partes del texto, por lo tanto la C está bien correcta. Entonces, ¿cuál es la opción que representa con la puntuación apropiada? La respuesta C. Ahora vamos a leer este texto.